En el momento que escuché ese sonido, el inconfundible zumbido de las hélices de un helicóptero acercándose al salón de banquetes, sentí que algo dentro de mí cambiaba. Años de dudas, desestimación y juicios silenciosos estaban a punto de chocar con una realidad innegable, y no pude evitar la pequeña sonrisa que se formaba en las comisuras de mis labios mientras observaba la expresión de mi madre cambiar de certeza presumida a confusión atónita. Soy Luciana Garza, 34 años ahora, hija de padres mexicano-americanos tradicionales que me criaron en el norte de California con expectativas muy específicas. Su plan para mi éxito era detallado y no negociable: asistir a Stanford o Berkeley, convertirme en doctora, o al menos abogada o ingeniera si la medicina no funcionaba, casarme joven con un buen chico mexicano, tener exactamente 2 hijos, y vivir lo suficientemente cerca de ellos para que pudieran pasar sin avisar a inspeccionar mi estante de especias y ofrecer consejos de crianza no solicitados. Creciendo, nuestro hogar estaba lleno de amor, ciertamente, pero también con el peso de expectativas no expresadas. Mis padres, Hernando y Rosa María, habían sacrificado todo para inmigrar a América, y mi conformidad con su visión no solo era esperada, era el pago tácito por sus sacrificios. Cada logro no se celebraba por lo que era, sino por cómo encajaba en su plan predeterminado. Cuando entré a Berkeley, mi madre creó un pequeño altar en nuestra sala, la carta de aceptación enmarcada junto a mi medalla de mejor estudiante de preparatoria. Será cardióloga, les decía a las visitas con absoluta certeza, aunque yo nunca había expresado interés en esa especialidad. La primera grieta en su plan perfecto apareció cuando tenía 21 años. Todavía recuerdo vívidamente estar de pie en el laboratorio de biología, las luces fluorescentes zumbando sobre mi cabeza, mirando a través de un microscopio estructuras celulares que no me fascinaban en absoluto. Esa noche, sentada en la cama de mi dormitorio con manos temblorosas, llamé a casa y les dije que cambiaría mi especialidad a diseño. El silencio se extendió tanto que pensé que la conexión se había cortado. Luego mi padre aclaró su garganta y dijo: el diseño es un pasatiempo, mija, no una carrera. Puedes tomar clases de arte los fines de semana después de tu residencia médica. Strike 1. 2 años después llegó el Strike 2. Abandoné la escuela de posgrado después de que me ofrecieran un puesto con una firma global de marketing en Berlín, una oportunidad de ensueño que se sentía como si el universo conspirara a mi favor. Empaqué 2 maletas y me mudé a través del océano con un corazón lleno de emoción y propósito. Cuando finalmente llamé a casa desde mi pequeño apartamento europeo, mi madre no ocultó su devastación. ¿Qué le diremos a todos?, preguntó entre sollozos. ¿Que nuestra hija tiró a la basura su educación para dibujar en Europa? Tu primo Andrés acaba de comenzar su residencia quirúrgica en UCSF. La comparación con los primos se convirtió en un estribillo constante en nuestras conversaciones. La carrera quirúrgica de Andrés, el matrimonio de Alicia con un neurocirujano, los gemelos de Javier y su nueva casa en Cupertino, todos hitos en el camino aprobado del que me había desviado tan dramáticamente. Cada una de mis elecciones ampliaba el abismo entre nosotros. Cada llamada telefónica se convertía en un tribunal donde defendía mis decisiones de vida ante jueces cada vez más escépticos. Trabajo freelance se convirtió en su código para desempleada. Consultoría remota se traducía a sentarse en casa perdiendo el tiempo. La decepción en sus voces se volvió tan familiar que podía predecir exactamente cuando los suspiros pesados puntuarían nuestras conversaciones. Pero el pecado cardinal, el strike 3 imperdonable, fue decirles que estaba comprometida con alguien que no habían conocido, o más precisamente, alguien que no habían seleccionado de su grupo preaprobado de candidatos adecuados. Siempre había salido con personas fuera de nuestra comunidad, lo que ya era problemático a sus ojos. Rara vez llevaba a alguien a casa a menos que las cosas fueran serias, lo que rara vez eran. Pero cuando conocí a Carlos en una conferencia de aviación en Estocolmo, todo cambió. Yo estaba ahí diseñando materiales de marketing, él estaba presentando sobre logística de vuelos para mercados emergentes. Un piloto y consultor de aeronáutica dividiendo su tiempo entre Suecia y Qatar, vivía una vida aún más desapegada que la mía. Salimos durante casi un año antes de que lo mencionara a mis padres. Para entonces, me había trasladado a Dubái, donde mi consultoría de diseño había ganado tracción con marcas de lujo en todo el Medio Oriente. Durante una de nuestras videollamadas mensuales, finalmente les conté sobre Carlos, mostrándoles algunas fotos de nosotros juntos en el desierto y en la marina cerca de nuestro apartamento. La respuesta inmediata de mi madre me hirió más profundamente de lo que me había preparado. ¿Por qué no lo hemos conocido?, preguntó, con el ceño fruncido. Luego,
con una mirada penetrante, ¿estás segura de que es real? La pregunta quedó suspendida en el espacio digital entre nosotros. Habría sido divertido si ella no hubiera creído genuinamente que yo podría estar fabricando una relación completa para guardar las apariencias. Después de todo, a los 32, yo era prácticamente antigua según sus estándares, todavía soltera, todavía sin hijos, todavía decepcionando. Por supuesto que es real, dije, sintiéndome de repente como una adolescente otra vez. Viaja extensamente por trabajo. Ambos lo hacemos. ¿Qué tipo de trabajo? Intervino mi padre, inclinándose hacia la cámara. Está en aviación. Consultoría y... ¿Aviación? Mi madre levantó una ceja. ¿Cómo un sobrecargo? No, como piloto y consultor aeroespacial con clientes en 3 continentes, respondí, tratando de mantener el filo fuera de mi voz. El intercambio escéptico de miradas entre mis padres habló por sí solo. No me creían. Normalmente. Y durante los meses que siguieron, su duda se convirtió en una broma interna dentro de la familia extendida. Escuché susurros en el Día de los Muertos, capté miradas cómplices en el baby shower de mi prima. Mi prometido imaginario se había convertido en folclore familiar. Avancemos rápido hasta diciembre pasado. Mi prima Sofía, de 29 años, se comprometía con Gabriel, un cirujano cardíaco educado en la Ivy League que marcaba todas las casillas en la lista de perfecto yerno mexicano. Su celebración de compromiso fue quintaesencialmente extravagante, un evento de 3 días en un enorme salón de banquetes en San José con bailes coreografiados, mesas de recuerdos, e incluso una presentación de mariachi durante el brunch dominical. La invitación llegó en un sobre con relieve dorado, cargado de expectativas. Dentro, debajo de la tarjeta formal, había una postdata escrita a mano por mi madre: esperamos que tu prometido pueda venir esta vez, carita sonriendo. Esa carita sonriente fue lo que me empujó al límite. Casualmente, Carlos y yo ya habíamos planeado estar en California durante las fiestas. Él tenía reuniones en Palo Alto con una empresa tecnológica que desarrollaba software de aviación, y después visitaríamos amigos en la... Aterrizamos en SFO desde Dubái 2 días antes del compromiso de Sofía, con jet lag pero felices de estar juntos en Estados Unidos. El plan era simple: Carlos asistiría a su reunión la tarde del evento, luego se reuniría conmigo en el lugar para la cena. ¿El detalle? Llegaría en helicóptero, prestado por un colega para nuestros viajes. Suena extravagante, pero era genuinamente más fácil que navegar el tráfico del área de la bahía entre Palo Alto y San José durante la hora pico. No les conté a mis padres sobre este arreglo. No porque quisiera crear drama, sino porque estaba cansada de que no me creyeran. Llegué al lugar sola, vestida con un conjunto de seda color vino que había costado más que mi primer mes de renta en Berlín. Mi cabello estaba peinado en un elegante recogido, joyas de oro captando la luz mientras me movía entre la multitud. Lucía exitosa, pulida, exactamente la mujer en la que había luchado por convertirme a pesar de su falta de fe en mi camino. Desde el momento en que entré, los susurros comenzaron. ¿Dónde está tu prometido? Todavía en, ¿qué es, Doha? ¿Has pensado en congelar tus óvulos? Es que nos preocupamos. Lucy, eres tan espíritu libre. Esta última siempre entregada con una mezcla de lástima y condescendencia que me ponía la piel de gallina. Sonreí educadamente, me tomé selfies con Sofía, y traté de concentrarme en ser una prima solidaria. El lugar era hermoso, flores cayendo desde instalaciones en el techo, luces de hadas tejidas a través de cortinas de gasa, el aroma de azahar flotando en el aire. Traté de apreciarlo todo, de estar presente a pesar de la corriente subyacente de juicio que me seguía por la habitación. Entonces lo escuché, la voz de mi madre resonando desde su posición cerca del bar donde estaba parada con mis tías y varios amigos de la familia. He dejado de preguntar, dijo con un gesto desdeñoso de su mano. Ella dice que está en aviación. Le pregunté, ¿qué significa eso? ¿Es sobrecargo? Bajó la voz de manera conspirativa, aunque no tanto como para que no pudiera escuchar cada palabra. Nunca muestra fotos. Le dije a Hernando, tal vez es imaginario. Todas estallaron en risas, no risitas educadas, sino carcajadas a boca abierta, de esas de no puedes creerlo de esta chica. Me quedé congelada, el calor subiendo a mi cara. Años de duda y desestimación cristalizaron en ese momento.
Mi mano se tensó alrededor de mi vaso de agua con gas mientras las veía reír, estas mujeres que me habían conocido toda mi vida pero no podían verme en absoluto. Cuando la cena terminó y comenzaron los brindis, la coordinadora del evento me pidió que dijera unas palabras como una de las primas más cercanas de Sofía. No había preparado nada. ¿Cómo podría? Tomé el micrófono, sintiéndome repentinamente calmada de esa manera que solo llega cuando no tienes nada más que perder. Seré breve, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Solo quiero decir que es hermoso ver a dos personas que son apoyadas, celebradas y en quienes se cree. No todos tienen eso. Así que si lo tienes, aférrate a ello. Hubo un aplauso educado y confuso, y luego el sonido. Ese zumbido mecánico creciendo más fuerte con cada segundo. La gente comenzó a murmurar. Sofía miró por la ventana, confundida. La coordinadora se apresuró hacia las puertas de entrada. Y entonces Carlos entró. Se movió con esa tranquila confianza de la que me había enamorado, escaneando la habitación hasta que sus ojos encontraron los míos. Todos observaron mientras caminaba directamente hacia mí y besaba mi frente. ¿Me perdí tu brindis?, preguntó suavemente. No, respondí, una sonrisa extendiéndose por mi rostro. Llegaste justo a tiempo. La energía en la habitación cambió instantáneamente. Las miradas siguieron a Carlos mientras se presentaba suavemente a todos los cercanos, incluyendo a mi tía y a mi madre, cuyas manos jugueteaban nerviosamente con el borde de su rebozo. Tía Rosa, es muy agradable finalmente conocerla, dijo Carlos cálidamente, extendiendo su mano. Ella tardó demasiado antes de aceptarla. Oh. Sí, por supuesto. Hola. Su voz llevaba ese tono particular reservado para vecinos con perros que ladran, civil pero frío. Mi padre estaba parado a unos metros detrás de ella, más compuesto pero igualmente sorprendido. Carlos se volvió hacia él con la misma fácil confianza. Tío Hernando, asintió respetuosamente. He oído mucho sobre usted. Mi papá le dio un firme apretón de manos, enmascarando su incomodidad mejor que mi mamá, pero lo vi, un destello en sus ojos, una tensión alrededor de su mandíbula. Estaba evaluando a Carlos de la manera en que lo hacía con posibles socios comerciales. «Entiendo que trabajas en aviación», preguntó, su tono sugiriendo que esperaba una humilde admisión que confirmaría sus sospechas. Carlos asintió con facilidad. Sí, mayormente consultoría ahora. Proyectos en Europa, el Golfo y Asia, pero todavía vuelo ocasionalmente. Me mantiene con los pies en la tierra, irónicamente. La gente cercana se rió, no porque fuera particularmente gracioso, sino porque estaban recalibrando toda su comprensión de mí y mi vida. De repente, no era la hija delirante que había inventado un prometido internacional. Era la misteriosa prima que entró sola y cuya pareja descendió del cielo como un giro argumental en una película. Mientras Carlos era arrastrado a conversaciones con tíos y primos repentinamente curiosos que ahora encontraban su trabajo fascinante, me tomé un momento para observar la escena. Era surrealista. Había pasado años entrando en habitaciones como esta, preparándome silenciosamente para el juicio. Y ahora era la tormenta en el centro de la atención de todos. Mi hermano Lucas se acercó durante el postre, todavía presumido por el brindis que había dado antes exaltando las virtudes de los valores tradicionales, con una mirada señalada en mi dirección. ¿Así que ese es tu hombre?, preguntó, observando a Carlos al otro lado de la habitación donde estaba conversando con varios tíos. Sí, dije simplemente. Ese es Carlos. Él soltó una risita corta. No pensé que fuera real, para ser honesto. Sí, respondí secamente. Mucha gente no lo pensaba. Hizo una pausa, tal vez para disculparse, tal vez para cambiar de tema, pero no le di la oportunidad. Me alejé para verificar cómo estaba Sofía en cambio. Para su crédito, no estaba molesta por la atención que la entrada de Carlos había atraído. Siempre había sido así de buena, graciosa, centrada, con apenas la suficiente rebeldía para apoyarme silenciosamente sin confrontar nunca a su propia madre sobre su trato hacia mí. Apretó mi mano cuando me acerqué. El mejor momento de la noche, susurró. No estaba tratando de robarte protagonismo, dije honestamente. No lo hiciste, respondió con una sonrisa genuina. Solo reclamaste tu lugar. Y ya era hora. Más tarde esa noche, mi madre me acorraló cerca de la escalera que llevaba al área de ballet.
Se veía inquieta pero también curiosa de una manera que no había visto antes. ¿Por qué no nos dijiste que vendría?, preguntó. Me encogí de hombros. ¿Habría cambiado algo?, dudó, ajustando su chal de seda. Es que, no me di cuenta. ¿De que no te diste cuenta?, presioné, brazos cruzados defensivamente. Miró sus manos, luego a mí. No me di cuenta de que era tan serio. Y ahí estaba, la revelación de que todo el tiempo, no había dudado tanto de su existencia como de mi capacidad para ser amada seriamente por alguien exitoso. El peso de esa comprensión se asentó entre nosotras. Estaba intentándolo ahora, torpemente, de mala gana, pero intentándolo. Me alegro de que hayas venido, añadió después de un momento. Yo también, dije. Y lo decía en serio. No por ellos. Por mí. Carlos me encontró más tarde en el jardín de la azotea adjunto al lugar. Era más tranquilo allí, lejos de las miradas curiosas y las conversaciones susurradas. Envolvió sus brazos alrededor de mí por detrás, apoyando su barbilla en mi hombro. ¿Cómo fue?, preguntó. Sonreí, viendo el horizonte brillar en la distancia. Mejor de lo que esperaba. Peor de lo que debería haber tenido que ser. No respondió inmediatamente, solo me abrazó más fuerte. Entonces se pondrán al día. No estoy esperando, dije firmemente. Lo sé, respondió. Esa es una de las muchas razones por las que te amo. Nos quedamos en esa azotea hasta que la fiesta disminuyó debajo de nosotros, viendo a las tías empacar sobras en tuppers y a los tíos quedarse con vasos de whisky. Parecía apropiado observarlo todo desde arriba, como si nos hubiéramos elevado más allá de la gravedad de sus expectativas. De vuelta en nuestro hotel, me desplomé en la cama, exhausta por el peso emocional de la noche. ¿Te arrepientes?, Carlos preguntó quedamente. ¿De venir esta noche? No, dije, sentándome para mirarlo apropiadamente. Ni por un segundo. Porque incluso con toda la tensión, los comentarios pasivo-agresivos, los años de ser marginada e incomprendida, este momento de ajuste de cuentas había sido necesario. No para validar mi vida o mi relación, sino para enfrentar lo que había estado pendiendo sobre mí durante años. Carlos se acostó a mi lado, un brazo detrás de su cabeza. No me necesitabas para probar nada, dijo quedamente. Ya lo habías hecho. Tal vez, dije. Pero aún así, ayudó. Los siguientes días fueron extraños. No hubo confrontación dramática, ni escena de reconciliación llorosa de una telenovela mexicana. Solo pequeños y cautelosos pasos hacia el reconocimiento de la realidad que ya no podía negar. Mi padre me envió un enlace a un artículo de Forbes sobre diseño arquitectónico en mercados emergentes con el mensaje, me recordó a uno de los proyectos que mencionaste. Perspectiva interesante. Mi madre publicó en el grupo de WhatsApp familiar con una foto del compromiso, una donde Carlos y yo estábamos parados juntos, sonriendo. Su pie de foto decía, miren quién finalmente entró al álbum familiar. Era el primer reconocimiento público de su existencia. Mi tía, la mamá de Sofía, la que se había reído más fuerte con la broma del prometido imaginario, me envió una solicitud de amistad en Facebook y le dio me gusta a 3 de mis viejas fotos de viajes a Jordania y Croacia. Incluso mi hermano Lucas me envió un mensaje. Oye. Perdón si he sido un idiota. Eso fue impresionante. No estoy segura si eso es una disculpa o una introducción de TED Talk, respondí. Vamos con ambas. No respondí inmediatamente, pero reconocí lo que era, una rama de olivo envuelta en típico sarcasmo de hermano mayor. Una tarde de regreso en San Mateo, visité la casa de mi infancia para recoger algunos artículos que mi madre quería que me llevara, joyas viejas de una colección familiar, un chal que había pertenecido a mi abuela, una olla de presión que insistía era demasiado premium para enviar al extranjero. Carlos esperó en el auto mientras yo entraba. La casa se veía sin cambios, todavía oliendo a incienso de copal y cilantro. Pero en el pasillo, noté algo nuevo entre los retratos familiares, una foto enmarcada de Carlos y yo en el compromiso, lado a lado, sonriendo. ¿Imprimiste esto?, pregunté cuando mi madre apareció. Miró la foto, luego a mí. Sofía la envió por correo. Me gustó. Es una buena foto. Lo es, estuve de acuerdo. Un momento pasó entre nosotras. Puede que haya juzgado mal, dijo finalmente,
su voz más suave de lo usual. Él parece bueno para ti. No era una disculpa, pero era lo más cercano que habíamos estado. Nunca necesité que estuvieras impresionada, le dije. Solo necesitaba que me creyeras. Asintió lentamente. Siempre has hecho las cosas de manera diferente. Eso ha sido difícil para nosotros. Pero tal vez diferente no significa equivocado. Fue un momento incompleto, pero aún así una grieta en el muro que había estado entre nosotras por tanto tiempo. La abracé brevemente y me fui antes de que cualquiera de las dos pudiera decir demasiado. Volamos de regreso a Dubái días después. El viaje me había agotado emocionalmente de maneras que no había procesado completamente hasta que estuvimos en casa, en nuestro propio espacio, lejos del peso de las expectativas familiares. Nuestra vida retomó su ritmo, cenas tardías en el balcón, brunches de fin de semana en la marina, los vuelos de Carlos a reuniones en Riyadh o París. Volvimos a ser nosotros. Pero algo persistía, no amargura, ni siquiera la necesidad de aprobación ya, sino la sensación de asuntos pendientes. Mis padres habían dado pequeños pasos hacia el reconocimiento de mi vida, pero nunca habían entendido realmente lo que había construido o lo que me había costado. Durante años, habían dudado y desestimado, confiados en la superioridad de su camino elegido. No solo quería que se dieran, quería que me vieran completamente. La oportunidad llegó meses después cuando Carlos y yo fuimos invitados a hablar en una cumbre empresarial de alto perfil en Dubái. Él presentaba sobre logística de aviación en mercados emergentes, yo estaba siendo honrada por mi consultoría de branding, que acababa de firmar un contrato de 7 cifras con un conglomerado de lujo. Los organizadores querían que discutiera la construcción de marcas personales a través de culturas y el escalamiento sin financiamiento de capital de riesgo. Les dije que lo haría con una condición, que pudiera invitar a los invitados de mi elección. Cuando accedieron, envié 2 invitaciones prioritarias a mis padres con una nota manuscrita. Una vez preguntaron si era seria sobre mi vida. Me gustaría mostrarles cómo se ve la seriedad. 3 días pasaron sin respuesta. Luego mi madre envió un mensaje: estaremos allí. Cuando llegaron a Dubái, Carlos los recogió en nuestro Tesla, no el helicóptero, ya habíamos hecho eso, y los llevó a nuestro hogar, un elegante apartamento de 3 habitaciones con vista a la Palm con ventanas del piso al techo y una cocina abierta diseñada por un amigo arquitecto. Observé sus expresiones cuando entraron a nuestro espacio. Los ojos de mi madre saltaron de las modernas lámparas a los trabajos de azulejos marroquíes en la entrada. Mi padre trató de no comentar, pero pude verlo en su rostro, la sorpresa, la incredulidad, la recalibración. No se habían imaginado esto. Pensaban que yo vivía como una expatriada bohemia con muebles disparejos y creciente deuda estudiantil, no como alguien que organizaba cenas con inversores en su azotea y firmaba acuerdos de confidencialidad con clientes de miles de millones de dólares. La noche siguiente en la cumbre, me paré en el escenario con un traje pantalón blanco a medida, cabello recogido, cada centímetro la mujer por la que había luchado convertirme. Hablé sobre rechazo, resiliencia y ser subestimada. Sobre tener la audacia de creer que mi trabajo era válido incluso cuando nadie más lo hacía. Sobre hacer mi propia mesa cuando ninguna tenía un asiento para mí. Y mis padres se sentaron en la primera fila. Mi madre tenía lágrimas en los ojos. Mi padre aplaudió un latido más largo que el resto de la audiencia. Después de la charla, mientras empresarios y ejecutivos se acercaban para hacer networking, mi padre estaba cerca, observando con una expresión que nunca había visto antes, algo como asombro mezclado con un reconocimiento naciente. Esa noche durante la cena en un restaurante con vista a las luces de la ciudad, mi madre se volvió hacia Carlos y dijo algo que me tomó completamente por sorpresa. Gracias, dijo simplemente, por creer en ella cuando nosotros no lo hicimos. Él sonrió educadamente pero no dijo, de nada, porque esto ya no se trataba de ellos. La verdadera venganza no fue hacerlos sentir celos, fue hacerlos irrelevantes para mi éxito. No necesitaba su aprobación. Pero era satisfactorio, tan profundamente satisfactorio, ver la duda en sus ojos reemplazada por asombro. Verlos darse cuenta de que no solo había caído de pie, había volado. Más tarde esa semana, antes de que volaran de regreso a California, mi padre me llevó aparte al balcón de nuestro apartamento. El horizonte de Dubái brillaba ante nosotros, un testimonio de la ambición y visión humanas. Has construido algo extraordinario, dijo, su voz llevando una emoción inusual. No lo vi antes. Lo miré,
este hombre que una vez me había dicho que el arte y el diseño eran pasatiempos, no carreras. Que había ofrecido pagarme para volver a la escuela de posgrado hace apenas 2 años porque le preocupaba que terminara sola y luchando. Lo sé, dije quedamente. Asintió, luego añadió palabras que había esperado décadas para escuchar: estoy orgulloso de ti. Para cuando las dijo, ya no las necesitaba para validar mis elecciones. Pero las recibí con gusto de todos modos. Esa, para mí, fue la venganza más dulce, no la entrada en helicóptero, no los susurros impresionados, ni siquiera su tardío reconocimiento de Carlos. La venganza fue convertirme en la persona que nunca imaginaron que podría ser, y luego darles un asiento en primera fila para presenciarlo. A veces nuestro mayor acto de valentía no es luchar contra aquellos que nos malinterpretan, es continuar construyendo nuestra verdad tan magníficamente que eventualmente, no tienen más remedio que verla. ¿Y si ese viaje comienza con tu prometido aterrizando un helicóptero en una fiesta de compromiso familiar? Bueno, ese es solo el primer capítulo de una historia que siempre estuvo destinada a ser escrita en tus propios términos. Si esta historia resuena contigo, dale un me gusta para que otros también puedan encontrarla. Y recuerda que la validación más poderosa no viene de que otros finalmente te vean, viene del momento en que dejas de necesitar que lo hagan. La verdadera victoria no es demostrar que los demás están equivocados, es vivir tan auténticamente que tu verdad se vuelve innegable, incluso para aquellos que más dudaron de ti. Y no olvides comentar y suscribirte para más historias sobre cómo superar las expectativas familiares y encontrar el valor para vivir la vida en tus propios términos.